Usted dígame y búsqueme las pruebas para expropiarle la finca productora. Se la expropia. Y si la Coca-Cola no quiere cumplir con la Constitución y las leyes, bueno, uno puede vivir sin Coca-Cola. No es imprescindible la Coca-Cola. Al día siguiente abren y elevan el precio de otros productos y recuperan lo que, no lo que perdieron, sino lo que dejaron de robarse el día anterior. No. Yo propongo expropiación de esos negocios. Expropiación. Un edificio que tiene comercio privado de joyería. Exprópiese, exprópiese. De acuerdo. ¿Y aquel edificio allá en la esquina? También son edificios que tienen locales comerciales. Bueno, miren, me decía Jacqueline ahora, en aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios. Exprópiese. ¿Cómo no, presidente? Este edificio aquí, ¿cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Por lo tanto... Expropiese, señor alcalde. Expropiese. Expropiese. Pero no podemos esperar indefinidamente. Así que vamos a esperar 48 horas para que llegue un acuerdo y esperemos que así sea. De no ser el caso, pensando en la salud, en la vida y pensando en el artículo número 1 de la Constitución, invocaremos al artículo 70 de la Constitución. Y es claro, el artículo 70, la Constitución Política del Perú, de la propiedad, capítulo 3, el derecho de propiedad es inviolable. Completamente de acuerdo, la propiedad es inviolable. Y el Estado la garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie puede privarse de su propiedad. Totalmente de acuerdo. Sino exclusivamente por causa de seguridad nacional o necesidad pública. Hola, ¿qué tal? Soy Aldo de Vivo, politólogo de la Universidad de los Andes, y hoy quiero hablarles sobre un hecho que ha preocupado a muchísimos de nosotros, sobre todo los que hemos vivido el socialismo y los que hemos huido de él, como somos los venezolanos o como son los cubanos, y es el hecho de que el Ejecutivo ha amenazado de expropiar a la empresa privada, a las clínicas privadas, escudándose en el artículo 70 de la Constitución Política del Perú, que reza lo siguiente: a nadie puede privarse de su propiedad, sino exclusivamente por causas de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. Se entiende que esto es una medida que está dentro de la Constitución. Sin embargo, a veces lo legal no es lo justo. Porque si bien recordamos, la esclavitud era legal, el racismo, la segregación racial era legal. Con lo cual lo legal no siempre es justo. Eso es lo primero. Lo segundo, se acaba de aperturar una artimaña política, una herramienta política que no se había utilizado en el siglo XXI en este país, que es el tema de la expropiación. Y eso nos lleva a otro punto, que es el no vale yo no creo, que se está originando en los ciudadanos peruanos cuando nosotros advertimos o cuando otros paisanos de ellos advierten sobre lo peligroso de esta medida. A esto responden el famoso no vale, yo no creo. Nosotros nunca vamos a parar como Venezuela, nosotros aquí nunca va a llegar el socialismo, no vale, yo no creo eso. Bueno, lo mismo dijimos nosotros en Venezuela, los cubanos, en 1998, y mira por dónde va, ¿no? Pero hay otro punto muy peligroso y muy importante a destacar acá, que es el desarrollo del eje político del estatismo, el colectivismo y el socialismo. ¿Por qué? Porque ahora el Estado está violando los 3 derechos inalienables del ser humano,
que son vida, libertad y propiedad. Y mucha gente va a decir, como lo he leído y lo he escuchado en medios de comunicación, de que bueno, la propiedad privada la defienden como que si fuera un juguetico favorito. O, bueno, ellos ya tienen dinero suficiente. ¿Qué les cuesta a ellos sacrificarse un poco por el bien común? Bueno, es que eso lo estamos haciendo por el derecho humano de la salud. Falso. Para comenzar, toda propiedad es vida. Por una simple razón. La propiedad se compra y se consigue con hora hombre, con hora de trabajo, con sacrificio humano, con el sacrificio tuyo como individuo para comprarlo, para invertir, para ahorrar. Entonces, cuando hablamos de vida, estamos hablando también de propiedad y viceversa. Por eso es tan delicado cuando alguien se mete con la propiedad privada. Eso nos abre a un debate que no quiero dar acá, pero sí voy a ser corto y preciso con la apreciación de lo que es un derecho, de lo que debería ser un derecho y de lo que no es un derecho. Como por ejemplo la salud, que no es un derecho, es un bien económico. Voy a citar a Ayn Rand en su libro El capitalismo, el ideal desconocido. Ella hace primeramente un esbozo de más o menos lo que es la estructura del planteamiento socialista, colectivista y estatista. Y dice lo siguiente. El derecho, plantean los socialistas, un derecho a un empleo útil, remunerativo en las industrias, negocios, granjas o minas de la nación. El derecho a ganar lo suficiente para obtener alimentación, vestimenta y recreación adecuada. El derecho de cada granjero a cultivar y vender su producto a un precio que permita que él y su familia lleven una vida decente. El derecho de cada familia a una casa decente. El derecho a una atención médica adecuada y a la oportunidad de lograr y gozar de buena salud. El derecho a una protección adecuada ante el temor de los problemas económicos en la vejez, la enfermedad, los accidentes y el desempleo. El derecho a una buena educación. Una simple pregunta agregada a cada una de las cláusulas que anteceden aclararía la cuestión. ¿A costa de quién? Los empleos, los alimentos, la vestimenta, la recreación, las casas, el cuidado médico, la educación, etc., no brotan espontáneamente de la naturaleza. Son valores producidos por el hombre. Son bienes y servicios producidos por el hombre. ¿Quién ha de proporcionarlos? Si algunos hombres han de tener derechos sobre lo que produce el trabajo de otros, significará que a esos otros hombres se les quitarán sus derechos y se les condenará a trabajar como esclavos. Cualquier supuesto derecho de un hombre que requiera que los derechos de otros sean violados no es ni puede ser un derecho. Ningún hombre puede tener el derecho de imponer una obligación no elegida, un deber no recompensado o una servidumbre involuntaria sobre otro hombre. El derecho de un hombre no incluye la materialización de ese derecho por otros hombres. Solo incluye la libertad personal de lograr esa materialización a través del propio esfuerzo. Hablan del derecho a la vida, al derecho a la felicidad, perdón. Esto significa que un hombre tiene el derecho a realizar las acciones que considere necesarias para lograr su felicidad. No significa que otros deban hacerlo feliz. El derecho a la vida significa que un hombre tiene el derecho de sustentar su vida a través de su propio trabajo. No significa que los demás deben proveerle las necesidades de su vida. El derecho a la propiedad significa que un hombre tiene el derecho a realizar las acciones económicas necesarias para poseer bienes, usarlos y disponer de ellos. No significa que los demás deban proveerlo con esos bienes. No existe tal cosa como derecho a un empleo,
solamente existe el derecho a libre contratación, es decir, el derecho de un hombre a tomar un trabajo si otro elige contratarlo. No existe el derecho a una casa, sino únicamente el derecho a trabajar en libertad para construir una casa o comprarla. No existen derechos a los consumidores a la leche, al calzado, al cine, al champán, si ningún fabricante decide producir tales bienes. No hay derechos de grupos especiales, no hay derechos de campesinos, no hay derechos de trabajadores, de empresarios, de empleados, de empleadores, de ancianos, de jóvenes. Solamente existen derechos de hombres, derechos que son propiedad individual de cada hombre y de todos los hombres como individuo. El derecho a la propiedad y el derecho a la libertad comercial son los únicos derechos económicos que tienen. Recuérdese, y esto es importante, que los derechos son principios morales que defienden y protegen la libertad de acción de un hombre, pero no imponen obligación sobre otros hombres. Los ciudadanos particularmente no son una amenaza a los derechos o a la libertad de otros hombres. El ciudadano particular que recurre a la fuerza física y viola los derechos de los demás es un criminal. Potencialmente un gobierno es la más peligrosa amenaza contra los derechos del hombre, ya que tiene un monopolio legal en el uso de la fuerza física contra víctimas legalmente desarmadas. ¿Acaso eso no es lo que estamos viendo acá en el Perú con el caso de las clínicas? Salió la noticia de que llegaron a un acuerdo. Eso no es acuerdo. Un acuerdo no se hace por medio de la violencia, por medio de la coerción, por medio de la amenaza. No se hace un acuerdo apuntando al otro a la cabeza mientras está desarmado. Esto que nos venden como un acuerdo es totalmente falso. Entonces, ya tocado el tema de lo sagrado que es la vida, libertad y propiedad para los individuos, vamos a ver qué es lo que oculta la clase política, que no quiere que veamos, y a cambio dirige todo el descontento hacia la empresa privada. Vamos a ver. Y tengo varias preguntas acá. Lo primero, ¿cuánto monopoliza el Estado el servicio de salud? El Perú cuenta con un sistema de atención sanitaria monopolizado por el Estado, administrado por las siguientes entidades. El Ministerio de Salud, el MINSA, que ofrece servicios de salud para el 60% de la población. ESalud, que cubre el 30% de la población, y el de las Fuerzas Armadas y el PNP, 5%. Y el sector privado solamente cubre el 5% de la población. Pero la culpa es de la empresa privada. Pero la culpa es de las clínicas. Ahora resulta que todo es culpa de ellas. ¿Y dónde está el otro 95% de todo ese monopolio estatal que tiene la clase política? Qué fácil, ¿no? Culpar a otros de la ineptitud de ellos. Seguimos. ¿Cómo se distribuye la plata? El gasto per cápita del MINSA es de $626 para el 2014 por ciudadano. Es decir, alrededor de 1.800, 1.900 soles por cada ciudadano que está en el Perú. La pregunta es, ¿se refleja eso en la atención médica? ¿Un ciudadano logra ver esa atención y ese dinero reflejado en su salud? Saquemos cuenta si es justo que por cada uno de los ciudadanos solamente se gaste $626, cuando sé que el ciudadano de a pie paga muchísimo más en impuestos. Impuestos que no se ven reflejados en la realidad. Porque no hay seguridad, porque no hay buena salud, porque no hay buena educación, porque no hay buena vialidad. Seguimos. En cuanto al gasto, en general del presupuesto se va así. 30% para pago del personal y obligaciones sociales. 3% a pensiones y otras prestaciones sociales. 43% en bienes y servicios. Hablamos de medicamentos, vacunas, material médico quirúrgico, aseguramiento de insumos, etc.
y 4% en otros gastos. Si quieren saber más de esto, pueden buscarlo en School of Business, que es la página donde saqué la información, y la primera información fue de la Organización Mundial de la Salud, al cual no le creo mucho, pero son datos macroeconómicos y macropolíticos, si se quiere decir. Ahora bien, ¿qué ha pasado con la plata? ¿A dónde va la plata? ¿Se ve reflejada el dinero presupuestario del MINSA? Vamos a ver. El Hospital Materno Infantil, ubicado en la ciudad de Juliaca, Puno, actualmente está en proceso de construcción y no tiene fecha de entrega. Esta obra fue iniciada en marzo del 2010, cuando era presidente regional Hernán Fuentes Guzmán. Diversas irregularidades observadas por la por la Contraloría General de la República motivaron la paralización de los trabajos en diferentes etapas. Pero la culpa es de la clínica privada. La culpa es del sector privado, no de la corrupción que acabamos de ver en este hospital, que está desde el 2010, hace más de 10 años, hace 10 años, en construcción. Seguimos. El otro establecimiento de salud que tiene proyectada su construcción desde hace unos 5 años atrás es el Hospital Manuel Núñez Butrón en Puno. La infraestructura actual de dicho hospital ya tiene más de 50 años con una poca capacidad de atención. Pero la culpa es de la empresa privada. La culpa es de las clínicas privadas. Todo este fenómeno creado por el virus chino y todo el desabastecimiento y toda la falta de cama y porque la gente se está muriendo y porque todo el caos de salud es culpa ahora de la empresa privada. No del MINSA y no de la clase política que nunca han invertido en el sector salud. Seguimos. El 17 de septiembre del 2018, el presidente Martín Vizcarra prometió a la población ancashina de Guarmey que entregaría en el año 2020 un nuevo hospital moderno y equipado para atender a unas 33.000 personas. Pero nada de eso se cumplió. El proyecto lleva más de 16 meses de retraso. Pero la culpa es de la empresa privada y de la clínica privada. ¿Oh? Claro, según la lógica estatista. El proyecto denominado Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Salud en el segundo nivel de atención categoría 2, segundo nivel de complejidad, nuevo hospital de Andahuaylas, se ha convertido en una pesadilla para las autoridades de la región de Apurímac. Este proyecto tuvo su inicio con su financiamiento de casi 60 millones. Todavía en el año 2010, en la gestión del exgobernador regional David Salazar Morote, quien no pudo licitar la obra. En el año 2011, el entrante gobernador Elías Segovia Ruiz decide reformular el proyecto, haciendo que ascienda el presupuesto a más de 122 millones de soles. La empresa que ganó la buena pro fue el consorcio Andahuaylas, integradas por la empresa Ortiz Construcciones y Proyectos CA Sucursal del Perú y Mediterráneo SAC. Con un plazo de 20 meses para que se culmine su ejecución, los trabajos del nuevo hospital de Andahuaylas iniciaron en el año 2013. En ese periodo, Elías Segovia Ruiz y otros 9 exfuncionarios fueron investigados tras detectar que se habrían ocasionado una serie de desvíos presupuestales del hospital hacia otros proyectos, lo cual provocó que en el 2014 los trabajos fueran paralizados. Pero la culpa es de la empresa privada. La culpa es de las clínicas privadas, no de estos corruptos que se robaron la plata. No, para nada. Ahora los malos de la película es la empresa privada y las clínicas privadas. Resulta y acontece que aquí el MINSA y la clase política no tienen la culpa. Ellos han hecho todo. Y fíjense cómo vamos. Uno último. Un escenario similar se vive en el norte del país. Se trata del nuevo hospital de alta complejidad de Piura, que lleva al menos 7 años paralizado. Para el 2005, el tema ya era una preocupación regional.
5 años después, el diario El Tiempo de dicha región informa que el hospital, que atendería a más de 700.000 personas, aún no empieza a ser construido. Se estimó una inversión de 170 millones de dólares para la edificación, equipamiento y operación del nuevo establecimiento de salud. Pero la culpa es de la clínica. La culpa es del sector privado, ¿no? Qué bien es echarle la culpa a otro. Porque como siempre la clase política inepta no funciona, no cumple y roba. ¿En qué condiciones está el servicio de salud estatal peruano? Esto es interesante. Esto es interesante. Porque a confesión de parte relevo de prueba. El último 23 de enero, el Ministerio de Salud aprobó el documento técnico llamado Indicadores de Brechas de Infraestructura y Equipamiento de Salud del sector salud. Así, el reporte revela que en enero del 2020, a nivel nacional de atención de salud, el 77.8% de toda esta infraestructura presenta una capacidad instalada inadecuada expresada en la precariedad de la infraestructura, equipamiento obsoleto, inoperante e insuficiente. El 77.8%, es decir, 6.785 establecimientos de salud de los 8.723 que hay. En el caso de eSalud, el MINSA ha identificado 242 establecimientos de salud del primer nivel de atención con capacidad instalada inadecuada, lo cual representa el 84% del total de los establecimientos de salud, siendo las redes de Junín, La Libertad y Piura las que cuentan con mayor cantidad de centros asistenciales inadecuados. En el caso de los hospitales del sector salud, un poco más de la mitad, 51%, representa brecha de infraestructura que no permite que las prestaciones de servicio de salud se realicen en óptimas condiciones. Así, el reporte del MINSA señala que los departamentos con indicadores de brecha más altos son Ancash, 83%, Lima, 76%, Tumbes, 67%, Ucayali, 67%, Apurímac, 67%, Ayacucho, 60%, Huancavelica, 60%, Junín, 60%, Puno, 60% y Cusco, 50%. En el caso de salud, se tienen 73 centros hospitalarios en esta situación, siendo las redes de Almenara, Arequipa, Cusco, Ica, Libertad, Lambayeque, Piura y Rebagliati los que presentan una situación inadecuada. Respecto a los institutos especializados, el reporte del MINSA indica que el 60% de ellos no cuenta con infraestructura y equipamiento acordes con el estándar sectorial establecido, por lo que el servicio se ve limitado. El caso más crítico, de acuerdo al reporte, son los laboratorios del Instituto Nacional de Salud, el INS, organismo público ejecutor del MINSA dedicado a la investigación de los problemas prioritarios de salud y de desarrollo tecnológico, ya que de los 41 laboratorios, 39 poseen capacidad instalada inadecuada, es decir, el 95.1%. Pero la culpa es de la clínica privada. La culpa es del sector privado. Los malos son ellos del cuento, no los políticos que no hicieron nada. No los políticos que se robaron la plata del sector salud. Aquí lo estamos viendo. Y hay que llegar a una reflexión. Porque este hecho de invocar a la expropiación abre una puerta a muchos políticos de tendencia socialista o estatista que quieren venir a perjudicar el sector privado del Perú. Y la gente tiene que reflexionar sobre esto. La gente tiene que darse cuenta hacia dónde nos estamos dirigiendo. Es preocupante porque no solamente vemos este tipo de medidas, sino también traer a 85 médicos cubanos
pagándole $2.000 más viáticos, es decir, más que lo que se le paga a un médico común peruano, a un médico nacional. Hay indicios de que esta gente está inclinando la balanza, al socialismo. Y tenemos que reflexionar sobre esto. No es por el bien común, como ya lo expliqué. No, señor. Esto abre un portal peligrosísimo. Y reflexiono con el siguiente poema de Martin Niemöller. Primero vinieron a buscar a los comunistas. Yo no dije nada porque yo no era comunista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por los sindicalistas y yo no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los católicos y no dije nada porque yo era protestante. Luego vinieron por mí, pero para entonces ya no quedaba nadie que dijera nada. Así, señores, hoy en día es la clínica a la que están amenazando, bajo la excusa del bien común. Pero el día de mañana puede ser tú, puede ser tu casa, puede ser tu negocio, así como pasó en Venezuela, así como pasó en Cuba, que destruyeron nuestra vida, que destruyeron nuestra economía, que destruyeron el sector privado. Y bueno, hoy en día estamos viendo que 5 o 6 millones de venezolanos están viviendo afuera. Ya tenemos la experiencia. ¿Qué hace falta? Parece ser que aplicamos el famoso refrán de que nadie aprende con socialismo ajeno. ¿Hace falta que caiga el socialismo acá? ¿Que llegue el socialismo acá? No lo creo. Reflexionemos, estamos a tiempo de hacer algo, de darnos cuenta, de comenzar a cambiar esa mentalidad que mantiene a Sudamérica en el subdesarrollo, que la mantiene con gobiernos corruptos. La vida, libertad y propiedad de los individuos es caca. La vida, libertad y propiedad de los individuos no se toca. Son derechos inalienables, porque están relacionados entre sí de una forma natural, de una forma vital. No es opcional el respeto a la vida, libertad y propiedad. No se viola nunca los derechos de un individuo. Reflexionemos. Este video fue patrocinado por Postres Auroras, Dulce Tradición y Chifa House, China para llevar.